Mi nombre es Susana Soto, soy integrante de Abriendo Datos Costa Rica, una organización de sociedad civil que ha venido trabajando junto con el Poder Judicial este proyecto que ahorita mi compañero les va a presentar y les va a hablar para que tengan el contexto de por qué estamos hoy aquí. Yo voy a ser durante el día la persona que posiblemente les va a caer mal a cada rato con el control del tiempo. Voy a ser la que tiene que sacar el látigo para que de esto salga. El propósito de esta actividad, como se les comunicó en la invitación, es explorar un poco los datos, tocarlos, sacarles preguntas, enfrentarnos a los datos desde una óptica no especializada, como ciudadanos y ciudadanas o como personas funcionarias. Es entender para qué nos pueden servir y qué necesitamos para que nos sirvan. Así es que las invitamos a que se desestresen. No requerimos aquí personas expertas en estadística, no requerimos personas expertas en periodismo, no requerimos personas expertas en ninguna materia más que personas muy curiosas con muchas ganas de ver qué nos dicen esos datos. Así es que eso, ante todo, tranquilidad. Aquí vamos a ir, no va a salir un producto perfecto tampoco, eso es otra cosa que ya después vamos a ir viendo en las consignas. Se trata de prototipar y eso es hacer un bosquejo, sencillamente, un sketch, como dicen los dibujantes, un borrador de algo que creemos que se puede generar de ahí. Quisiéramos tener un producto completo, pero no, el tiempo no da para eso, pero la idea es que ustedes se lleven algo que ojalá puedan desarrollar desde sus organizaciones, sus instituciones. Entonces, sin mucho más acá, bueno, por ahí en las mesas tienen unas etiquetitas para que se pongan su nombre, algunos ya se conocen bien, pero durante el día vamos a tener algunos momentos que tenemos que intercambiar con los demás, entonces como le decía yo a la compañera, para que yo no tenga que estar diciendo o no tengamos que estar diciendo la del vestido negro, la de la blusa azul, ¿verdad? Entonces que nos identifiquemos. Y después también por ahí la compañera nos ayudó a ponerle la clave de la internet, la cuenta es la que dice Mediatón y la clave es la que ustedes tienen allí. Y finalmente, si algunos de ustedes y algunas de ustedes son fanáticos y activos en redes sociales, vamos a usar el hashtag datos PJCR. Ahora se los proyectamos ahí, pero hashtag datos PJCR. Ahorita se los vamos a proyectar. Bueno, voy a darle aquí el espacio a mi compañero Ignacio Alfaro, que es la otra mitad de Abriendo Datos. Este es el último evento de un pequeño plan piloto para un proceso integral de publicación de datos abiertos desde el Poder Judicial. De este gran título de 3 líneas hay 2 términos que vamos a tratar durante todo el día y son integral y datos abiertos. Lo importante de esta actividad es que está cerrando un proceso que se hace por primera vez, no solamente en el Poder Judicial, sino que es algo vanguardista, digamos, en lo que es el entorno de los datos abiertos desde los poderes judiciales. Y implica un diálogo y por eso vamos a hablar mucho el día de hoy. Este proyecto contemplaba un objetivo inicial general de mejorar el acceso a la información del Poder Judicial y su utilización, no solamente que esté ahí colgada, sino que se use, por medio de un plan piloto para la publicación y promoción de al menos 5 conjuntos de datos. De momento, por conjuntos de datos vamos a entender archivos, que sean identificados y catalogados como de interés y valor según demanda determinada en conjunto con personas usuarias y la institución. Ambos hemos trabajado juntos, grupos de personas, algunos personas pertenecientes a organizaciones de sociedad civil, a instituciones públicas que tienen relación con el Poder Judicial y personas funcionarias de la institución trabajaron para construir lo que hoy vamos a presentar. Y que de ellos salga al menos una utilización fuera de la institución. Con esto nos referimos a que sean utilizados por personas y cuya divulgación sea no solamente dentro de la institución. Creemos que la institución tiene excelentes medios de comunicación y mucha información, pero que se queda muchas veces a lo interno y queremos construir esa información también a lo externo. Con
contemplaba 4 etapas, en donde primero hubo una serie de acuerdos y se conformó un grupo de acompañamiento interno aquí en el Poder Judicial. Después se preparó la información, los datos que se iban a publicar. Hubo 2 actividades de construcción de demandas. Se fue a Cartago y a Ciudad Quesada a consultarle a la gente sobre estos archivos, si les interesaban, no les interesaban, qué les interesaría. Y se preparó una oferta final de datos. Después se hizo publicación ya de ellos en el sitio del Poder Judicial, institución que ha estado divulgando esa publicación. Mucho se aprovechó también el contexto de que el pasado día 4 de marzo fue el Día Internacional de los Datos Abiertos. Entonces, en ese marco, que es una celebración mundial de los datos abiertos, se dio a conocer que la institución ya tenía su portal de datos abiertos y se hizo una devolución para corregir una deficiencia que a veces ocurre en los proyectos, que es que no se regresa a las personas a decirles qué se hizo con lo que hicieron, con las opiniones y los aportes que dieron. Y la actividad final y el informe final, que es lo que estamos construyendo en este momento. El equipo de acompañamiento, para contarles, estuvo conformado por 16 personas, como pueden ver ahí. Participó, yo creo que solo quedó la Escuela Judicial afuera, me parece. Participó Dirección Jurídica, Prensa y Comunicación, Secretaría Técnica de Ética y Valores, Presidencia de la Corte, OIJ, Defensa Pública, la OCRI, Dirección Ejecutiva, Financiero Contable, Planificación, TI y Ministerio Público. Fue un grupo muy bonito, muy amplio, que justamente lo que queríamos era que trajeran a la mesa sus distintas visiones y sus distintas realidades en cuanto a la producción y gestión de datos y de información. Este grupo asesor se reunió en 2 ocasiones, el 8 de septiembre y 20 de octubre, revisaron qué oferta de datos existía, qué archivos ya existían en el Poder Judicial, en el portal del Poder Judicial. Mucha de la información realmente no estaba disponible de primera entrada, había que dar algunas vueltas por ahí para llegarle. La información que se sacó era el fruto de un proyecto que se hizo el año pasado con el Poder Judicial, mucho más grande, en donde se hizo un mapeo de la información de la institución colgada hacia el público. Se rastrearon 1.200 enlaces y ahí fue como se fue encontrando toda esta información. Se revisó esa oferta, se votaron prioridades y se llegó a una oferta preliminar. Las personas del grupo asesor consideraron que lo que podría tener más interés para la población son información sobre presupuestos institucionales, las estadísticas del Observatorio de Violencia de Género, liquidación de presupuesto, ya no solo el presupuesto mismo, sino cómo se usó, las estadísticas policiales del OIJ y los anuarios judiciales y las estadísticas que tiene planificación. Esto se llevó a las actividades de consulta en Cartago. El 14 de noviembre del año pasado, 15 personas nos reunimos ahí en Cartago para hablar un poco de gobierno abierto y de datos abiertos, y se regresó el 23 de febrero de 2017. Estas fotos a mí me gustan mucho y lo presentábamos en otras devoluciones. Les decía, cuando uno ve una foto como esa, en donde ve un oficial de fuerza pública, que es un colega abogado por cierto, la muchacha esta que es de una organización de derechos de personas adultas mayores, un doctor del IAFA, y una monja que dirige un albergue para personas adultas mayores, ya uno sabe, cuando ve ese grupo, sabe que se está dando una conversación súper interesante desde 4 puntos de vista súper diferentes y de necesidades muy distintas que confluyen con el Poder Judicial. Esta actividad se repitió también en San Carlos, en Ciudad Quesada. En ambos casos fue en instalaciones que facilitó la institución. El 18 de noviembre del año pasado, 10 personas, igual. Conversamos sobre la información disponible y cómo les serviría, cómo las utilizarían, qué retos se encuentran en el uso de esa información y en su relación diaria con el Poder Judicial. Tuvimos una extra que por dicha se presentó la oportunidad en el Congreso de Justicia Abierta, hubo una presentación, un pequeño panel que se dio. La persona que está al lado izquierdo es la doctora Silvana Fumega, que es una especialista argentina que nos acompañó en ese momento y que estuvo guiando a la institución en el tema de datos y en la creación de la política de datos a nivel nacional, que recientemente la semana pasada se cerró la consulta por parte del Poder Ejecutivo. Y esas 4 personas que ustedes pueden ver ahí, que representan organizaciones radicalmente diferentes de derechos del hombre, derechos de adulto mayor, de derechos de la comunidad LGTBI y de una organización que busca lucha por la transparencia y la probidad, igual hablaron alrededor de los datos y de la información, cómo la usamos. Hoy en día cumplimos ya la etapa de que esté publicada la información en el sitio del Poder Judicial. Esta información es novedosa y está publicada en formatos muy específicos
para que pueda ser utilizada por computadoras. La información que normalmente las personas leemos son más cuadros, resúmenes, a veces en documentos hasta en PDF. Eso es muy útil para que sea comprensible por humanos, digamos, pero los equipos de cómputo necesitan formatos específicos para poder procesar la información. Entonces lo que se quiere es que exista en todas esa oferta, esté en todas esas presentaciones, digamos. Hoy nos reunimos acá para una actividad que se llama, o sea, visualizado como convirtiendo datos en historias. Entonces, creo que sería importante hablar ahorita de cuando hablamos de datos, ¿qué datos? Datos abiertos. Ese término es un término que todavía es muy ajeno a la mayoría de las personas y es importante siempre especificarlo. Sabemos que no solo en nuestro país, sino en el contexto mundial, tenemos realidades muy diferentes a las que había algunos años. Tenemos una realidad de desconfianza hacia las instituciones, hacen enormes esfuerzos y de alguna forma siempre sienten que quedan mal. Y hay una desconfianza enorme que se manifiesta en redes sociales, en comunicación, en prensa, hacia las instituciones, limitaciones de presupuesto y en gestión, limitaciones normativas que no permiten que las instituciones tal vez desplieguen las acciones que desearían llevar a cabo y un cuestionamiento generalizado de las estructuras sociales. A mí esta foto, sobre todo la de la izquierda, me gustó mucho. Si ven que dice el sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema, o sea, es como una especie de protesta contra todo a la vez y eso es algo que no construye, es decir, es casi como un vacío. Entonces, en esos contextos de redes sociales y de un diálogo muy difícil, digamos, surge el contexto del gobierno abierto y de la justicia abierta, que es el marco en el cual se ubica esta presentación, en donde se potencian los valores de transparencia, acceso a la información, la participación ciudadana, la colaboración, que la gente y las instituciones trabajen en conjunto para producir soluciones y que haya pues obviamente una mejor rendición de cuentas y que se utilicen todos los beneficios de las tecnologías de información y comunicación. Esta imagen va a tener mucha relación con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Los datos son como esos ingredientes que están a la izquierda, que para las personas que tienen esa enorme habilidad de fabricar cosas ricas cocinando, podrían hacer algo con eso. Si uno entiende de eso, puede convertir los datos en información. Es un producto comestible. De pronto, claro que me puedo, comer los huevos crudos y la harina y la levadura, pero lógicamente está destinado como producto comestible a ser un queque, que puede ser presentado de forma más agradable. Una información muy árida, en enormes tablas que no significan nada, puede ser mucho más comestible en forma de un gráfico, de una infografía, una imagen, una visualización, una historia, permita que la gente conecte con un montón de datos y números que no dicen muchas veces las cosas directamente. Hay que preguntarles, hay que entrevistar esos datos. Y finalmente producimos conocimiento cuando ya uno se ha comido ese queque. Entonces, eso es un poco lo que vamos a producir el día de hoy. Vamos a partir de esos ingredientes crudos a ver hasta dónde llegamos. Un ejemplo nada más para contextualizar por qué es importante acceder a los datos abiertos. Esto es un portal que tiene la Ciudad de México de seguimiento de las denuncias por distintos delitos contra la propiedad, lesiones, etcétera. Para este ejemplo seleccionamos lesiones por arma de fuego. Ahí esos distintos puntos son el centro de la Ciudad de México. Particularmente notemos lo siguiente: el barrio chino, usualmente barrio chino, zonas de mercado, son zonas que usualmente se asocian con mayor criminalidad y sería mucho más fácil para alguien tener el prejuicio de decir no, ahí no te metas, debe ser peligrosísimo. Y sin embargo, si ustedes ven los puntos, ocurren más lesiones a las personas alrededor de la Catedral Metropolitana que alrededor del barrio chino, teatros y algunas otras zonas. Entonces, los datos nos permiten no solamente tener información y tomar decisiones, sino también combatir prejuicios y descubrir realidades que están ocultas. Y el objetivo del día de hoy, del evento, va a ser trabajar con datos que estuvieron o que surgieron de esa oferta preliminar. En las consultas que se hicieron, lo que la mayor parte de las personas dijeron que les parecía de enorme relevancia eran los datos del Observatorio de Violencia de Género contra la Mujer. Esos datos nos permiten, y una persona contaba una experiencia muy muy interesante, que decía, mire, dice, a veces una persona que de una organización de derechos de los hombres, decía, vea, a veces dicen, por ejemplo, dice que las juezas cuando son hombres les tardan más o fallan en contra o los tratan más duramente, dice, y nosotros no tenemos datos para saber si eso es cierto o no,
y demostrar que en realidad hay un mito y que eso no es así y que la labor es totalmente objetiva, pero sin datos no se puede saber. Vamos a entrarle al tema. Comencemos. Cuando estas iniciativas se dan en una institución es porque hay mucha voluntad de todos los actores, pero sobre todo de la institución. Y queremos darle la palabra a doña Elena White, que en representación de la presidencia, que ha sido un gran apoyo junto con todos y todas ustedes acá. Muy buenos días. Primero que nada quiero darle las gracias por la oportunidad que nos brindan de compartir esta actividad que es realmente muy novedosa para el Poder Judicial. Creo que es un acontecimiento, aunque quizás ahora no lo pensemos así, histórico para esta institución. Esta institución que ha venido desde hace ya bastante tiempo haciendo esfuerzos para lograr un mayor acercamiento con la sociedad civil, con las personas usuarias, para propiciar un diálogo horizontal que nos permita conocer qué aspectos del servicio y cómo es que debemos prestarlo para cumplir la misión y la visión del Poder Judicial. Quería solamente rápidamente mencionar que para doña Zarela Villanueva, la señora presidenta de la Corte, era un anhelo poder estar hoy aquí. Lamentablemente tuvo que salir del país ayer, pero me pidió transmitirles un caluroso saludo, una bienvenida, hacerles saber que la Casa de la Justicia, que es donde estamos aquí, es verdaderamente la casa de todas las personas, no solo de las funcionarias y funcionarios que laboramos aquí, y que este evento es el resultado de un proceso en el cual algunos de ustedes han participado. Inició con una consultoría para un plan de acceso a la información y apertura de datos del Poder Judicial, labor en la que nos colaboró abriendo datos con un diagnóstico de toda la información que ofrece la institución a las personas usuarias, un plan de apertura de datos, una propuesta de un reglamento o directrices de apertura que puedan guiar a quienes trabajamos aquí en esta temática. Y luego tuvimos la fortuna de que Abriendo Datos propusiera un proyecto piloto conjunto para que entonces esta propuesta que se había hecho la pudiéramos materializar mediante la identificación y apertura de varios conjuntos de datos. Estamos aquí sumamente complacidas y complacidos porque el 4 de marzo, el Día Internacional de los Datos Abiertos, se colocó en la página de Justicia Abierta del Poder Judicial, se colocaron los datos abiertos, que se va a comentar eso durante la actividad. Y bueno, creemos que este es el inicio de un proceso, este es el primer paso, pero el mérito para todas las personas que estamos aquí es que estamos participando en este primer paso, que creemos importante para el país y que además estamos dando un ejemplo hermoso realmente de la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil. Y debo decir que estando yo a cargo de la iniciativa de Justicia Abierta, los momentos más agradables han sido los momentos en que hemos invitado a personas de la sociedad civil a venir aquí, a ayudarnos, hemos escuchado sus opiniones y desde luego hemos aprovechado ese valioso insumo para el proceso de toma de decisiones. Así que muchísimas gracias por su participación, esperamos que sea un día productivo y que a partir de esta experiencia sepan ustedes que las puertas del Poder Judicial de Costa Rica, en todos los circuitos judiciales, todos los ámbitos, todas las dependencias están abiertas para la población. Y solo quiero mencionar que invitamos a algunas compañeras y compañeros judiciales para que nos acompañaran hoy, están aquí, les agradezco su presencia y tenemos la expectativa de que esta experiencia les motive a realizar experiencias similares en las otras dependencias como el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública. De nuevo, muchísimas gracias y muchos éxitos en esta jornada de trabajo.